Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. El autogol más perturbador de la historia. Los mundiales de fútbol están repletos de grandes anécdotas, pero por desgracia, también de momentos muy oscuros. Y para muchos, el que hoy te contaré es uno de los más terribles de ellos. Corría el año de 1994. Todos estaban pendientes del Mundial de Fútbol. Y como cada torneo, muchas selecciones estaban en el ojo del huracán. Entre ellas Colombia. Esto por su buen desempeño. Pero contra todo pronóstico, el torneo no empezó bien para ellos, ya que a pesar de que era considerado como uno de los equipos más poderosos de la competición, y hasta se dijo que podía ganar la copa, en su primer partido perdió 3-1 contra Rumania. A este mal resultado deportivo se unieron los problemas fuera del terreno de juego. Por ejemplo, durante la concentración, Chonto Herrera, lateral derecho, se enteró de la muerte de su hermano en un accidente de tráfico. Y Barrabás Gómez, centrocampista, recibió amenazas de muerte contra su familia. Esto si participaba en el segundo partido frente a Estados Unidos. Es por eso que Barrabás decidió dejar el mundial. De tal manera, Colombia llegó al segundo encuentro del mundial, con la necesidad de ganar si quería seguir viva. Y tenía todo para hacerlo. Era la favorita contra Estados Unidos. Pero su suerte estaba echada. Y la desgracia le caería a la selección cafetalera. El partido empezó bien. Parecía que hasta había superioridad colombiana, pero en el minuto 35 del encuentro, el colombiano Andrés Escobar, en un intento de evitar que un balón llegase al centro del área, se lanzó con las dos piernas y acabó empujándolo hasta dentro de la portería, sin saber que ese autogol sería su sentencia de muerte. Después de eso, Colombia ya no se pudo levantar del partido. Y entonces Estados Unidos sentenció el encuentro gracias a un gol en el minuto 52. La ventaja fue definitiva. Y ni el gol de Adolfo Valencia, al borde del final, sirvió para evitar la derrota colombiana. Ya estando eliminados, Colombia ganó a Suiza en el último partido del grupo. Pero esto ya no era suficiente. De tal manera, la selección cafetalera acabó con 3 puntos, lo cual la dejó fuera. El sueño colombiano se acabó demasiado pronto en un mundial que terminaría proclamando a Brasil como campeón. El equipo de Colombia regresó a casa con la sensación de que tanto entusiasmo antes del mundial los había perjudicado. El propio Andrés Escobar diría en una entrevista que el hecho de que se les dice por campeones antes de la Copa del Mundo y antes de jugar ningún partido los había perjudicado. Y es que toda la prensa y la afición les tenía mucha confianza y eso les había dado mucha presión. Ahora bien, a pesar del autogol, el defensa colombiano estaba feliz. Y es que, aunque su error le había costado caro a Colombia, el famoso equipo del Milán lo había elegido para jugar con ellos antes de ir a Europa y vivir una nueva e increíble vida. Andrés decidió regresar a Colombia, sin saber que ese sería un gran error, ya que los ánimos no se habían tranquilizado y la gente realmente lo odiaba. Recibía burlas, ataques y amenazas, pero él intentaba sentirse tranquilo, ya que todo parecía ser simplemente una molestia pasajera de los aficionados. El 2 de julio de 1994, Escobar se encontraba en el restaurante El Indio, en Medellín, Colombia, junto a algunos familiares y amigos. Durante el tiempo en el que estuvo dentro del local, Andrés fue víctima de continuas burlas e insultos, y es que los fans que estaban ahí no le perdonaban su error ante Estados Unidos. Desgraciadamente, no solo malos aficionados estaban ahí, también los narcotraficantes David y Santiago Gallón, los cuales se sumaron a los insultos contra el futbolista y lo siguieron incluso fuera del restaurante. Sería en el estacionamiento del local que la desgracia llegaría, ya que los narcos siguieron al jugador insultándolo. Y entonces, de la nada, el chofer de ambos, Humberto Muñoz Castro, sin decir ninguna palabra, se acercó a él y le descargó 6 tiros en su cabeza. Sí, Andrés Escobar había sido asesinado por un autogol. Fue algo terrible. Andrés, con 27 años, estaba a punto de casarse con su novia, con quien llevaba ya 5 años de relación. Se había recuperado de una delicada lesión en su rodilla. El técnico de Colombia había asegurado que Andrés iba a tener la cinta de capitán cuando Carlos el Pibe Valderrama se retirara y solo le faltaba una firma para llegar al Milán. Pero no, su vida se había acabado. En los días posteriores a la muerte del jugador, sus compañeros de equipo, temiendo correr con la misma suerte, estuvieron fuertemente escoltados. Al funeral del jugador asistieron cerca de 120,000 personas, entre ellas el propio presidente de Colombia de aquel entonces, César Gaviria Trujillo. Sería así que la muerte de Andrés Escobar se convertiría en un shock para el mundo. Muñoz Castro, el asesino de Escobar, intentó justificarse de varias maneras, pero finalmente acabó reconociéndose como el autor del crimen. Pero increíblemente, solo se le culpó a él, algo que para muchos fue injusto, ya que él solo había sido el gatillero. Muñoz Castro saldría libre en 2005, no pagó ni 12 años, y sus jefes estuvieron solo unos meses en prisión, y luego
luego fueron liberados. Andrés Escobar se convertiría desde aquel día en una leyenda entre los aficionados de Colombia, especialmente por los de su equipo, el Atlético Nacional. Para el recuerdo dejó atrás la frase de "la vida no termina aquí", con la que intentó explicar las consecuencias de su error en el Mundial de Estados Unidos 1994. Todavía hoy se dice que la muerte ocurrió a manos del Cártel de Medellín, el grupo narcotraficante más violento de aquellos años en Colombia, cuyos miembros habrían apostado fuertes sumas de dinero a favor de la selección de Colombia, y como represalia ante pérdidas millonarias, se sospechaba que se vengaron del futbolista terminando con su vida. Otros en cambio creen que la muerte de Andrés fue algo mucho más sencillo, y es que en esa época en Colombia la violencia estaba desatada y te mataban por nada, y entre esa violencia se vio envuelto el jugador. Es por todo esto que Andrés Escobar siempre será recordado como el jugador que metió el autogol más perturbador de la historia. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte